Muy buenas noches, televidentes, bienvenidos a su programa El Pueblo Cuestiona. Diana Veloz, una servidora, estará con ustedes en esta noche y está acompañada de alguien que no necesita presentación. Con decir su nombre, realmente su currículum no da ni para iniciar el programa, realmente no da para nada, porque es alguien que ha hablado de todo, ha hecho de todo, pero su principal característica es ser un dominicano de pura cepa, diría yo. El general Soto Jiménez, damas y caballeros, está con nosotros. General, muchísimas gracias. Qué placer de estar aquí, ¿no? Y decirte, no correspondiéndote en su medida, la honrosa presentación, que yo siempre estoy muy contento de estar aquí. Y cuando me invitan, entonces siempre estoy, como yo digo siempre, al pie de cañón, porque tengo la impresión de que cada vez que yo entro aquí, estoy entrando a la historia. Yo comencé a ver a don Ercilio siendo yo un niño, ¿verdad? Así es. O sea que yo crecí viéndolo. Su referente, por decirlo así. Pero claro, muy importante. Y siempre en esa misma línea, siempre ha sido un defensor proactivo del interés nacional. Así es. Todavía hasta sus días. Claro. Hasta sus días, claro que sí. Y de verdad que para mí es un placer. Bueno, y poder entonces, como siempre, un saludo muy dominicanista para toda me encanta esa parte de la ausencia y también de la asistencia y de la audiencia, y además también un saludo muy pueblista. Sí, claro. Sí, claro. Partiendo de ahora, que vamos a conversar sobre eso luego de la pausa. Sí. El general comentaba al principio del programa del saludo pueblista, y creo que se refiere a su nueva designación en el partido Fuerza del Pueblo, como uno de los miembros de la dirección central, ¿correcto? Política. De la dirección política. Sí. Entonces, háblenos de eso y, a su vez, ¿qué va a pasar con el partido que usted llevaba como Quinta República? Sí. Bueno, fíjate, yo creo que oportuno la pregunta, porque por lo reciente de eso, pero hay que hacer algunas aclaraciones, porque nosotros sufrimos de sintetizar la historia, ¿verdad? Una cosa y la otra. Sí, entonces, por favor, ya yo tengo algo más de 3 años que pasé a formar parte de la Fuerza del Pueblo, y además, no solamente yo, sino la dirigencia de lo que era el movimiento Quinta República. Sin embargo, de lo que era el movimiento Quinta República, porque con Quinta República siempre es una cosa que yo he explicado mucho, pero de hace muchos años. Resulta que Quinta República nació como una fundación para recrear, sostener los llamados valores nacionales, una fundación. Propios de usted y de su persona. Claro, vamos a aclarar. Y entonces eso, en esa época, estoy hablando de que yo salí como secretario de las Fuerzas Armadas, se creó la fundación. Y la gente siempre me preguntaba, y los comunicadores, que si yo iba a la política, y yo le decía que tenía que purgar primero la lógica militar, ¿verdad? Y entonces, de ahí nacieron, de esa fundación, la principal actividad de la fundación, que eran las tertulias, ¿verdad? Famosas tertulias. Sí, las famosas tertulias que comenzaron ahí. Y en ese acontecer de las tertulias, entonces, un año y algo, entonces nació el movimiento Quinta República, que sí tenía el perfil de agrupación política, pero nunca se puso a dormir, nunca, en los mejores días. Quinta República como movimiento tiene 18 años. ¿Verdad? Wow. Sí, entonces. Casi mi edad. Pero fíjate que. Casi mi edad. Claro. Así como yo crecí con tu padre, que por cierto, déjame decirte, sí, claro, sin interrumpir la hilación, no, jamás, de que lo que dije de tu padre y del respeto y la admiración que yo le tengo, no solamente recae por default, como dicen los americanos, en ti, sino porque tú te has ido forjando una carrera importante por las condiciones que tienes, como en estos asuntos, que ahora a mí no me gusta decirle programero, ¿verdad? Porque es despectivo, pero en el campo de la comunicación. Gracias. Bueno, entonces te decía que ahí está la diferencia, ¿verdad? Cuando
yo hice mi ingreso a la quinta, a la Fuerza del Pueblo, lo que se hizo entonces fue, yo pasé a formar parte desde esa época. Wow, unos añitos ya. 3 años. Unos añitos. A lo que se llama, no a la dirección política, sino a la dirección central. ¿Verdad? Okay. Y entonces, no solamente yo, sino los dirigentes de lo que era el movimiento en ese momento. Tú sabes que la ley prohíbe la doble militancia. Sí, claro. Nosotros en ese caso, o uno o el otro. para los que buscan cosas, tuvimos una ventaja conveniente, y es que la Junta Central Electoral no nos reconoció, por lo tanto, el movimiento... Tuvieron un poco de libertad, por así decirlo. Claro, y entonces eso pasó hoy, que viene a colación ahora. Después de esos 3 años de actividad, que es una característica personal mía, yo no puedo hacer nada que no sea vehementemente. Okay. Y entonces me entregué a lo que es el trabajo de gestor político dentro de esa organización, que por cierto, déjeme decirte, la Fuerza del Pueblo, hay que tomar muy en cuenta que es un partido, lo sigo creyendo así, de forma fervorosa, vamos a decirle, es un partido donde priman los organismos. Entonces, la distinción que se me ha hecho, yo no acudí al proceso interno como candidato ni aspirante, ¿verdad? Entonces, eso que ha hecho la dirigencia del partido, de elevarme a la condición, que la palabra no es elevarte, no es elevarme, porque yo creo que... ¿Y cuál vendría siendo? ¿Y cuál vendría siendo? No, porque hay que tomar en cuenta una cosa. Yo creo fervientemente en la fuerza que tiene en esa organización la dirección central, que es bastante amplia. Okay. Y ahí se da un caso, y te lo voy a explicar, interesante para el asunto de la dirección política. Ahora, que yo digo que no es ascenso, que no es ascenso, naturalmente me siento distinguido con ese reconocimiento. Yo creo que es un reconocimiento más que a mis capacidades y habilidades en ese sentido, es un reconocimiento de mi labor. Ahí, bueno, está bien. Que está más que probada en el tiempo. Pero fíjate, como toda acción trae una reacción, me voy a referir a las dos cosas que se han argumentado, ¿verdad? En lo que hay un comunicado de la dirigencia del partido donde se habla de ese ascenso junto con otros compañeros. Pero yo quiero decirte que entre las cosas que se han argumentado es el asunto de la juventud. Eso es un tema que ha sido bastante debatido. Que ha sido bastante debatido, pero fíjate, es un desconocimiento de lo que yo he dicho, inclusive en este programa, desde hace tiempo, sin pensar en eso, algo que yo había captado. Lo que yo había captado era que en la composición del partido, mayoritariamente, hay una fuerza que es la juventud. Y fíjate un detalle interesante, es la juventud de todas las clases sociales. De todos los niveles. De todos los niveles, ¿verdad? Que se han integrado desde hace tiempo al partido. Pero entonces, ahí vamos a una consideración dialéctica. Y hago referente a las leyes de la dialéctica materialista, que es una ley que habla de el cambio de lo nuevo, de lo viejo por lo nuevo. Siempre yo he dicho que lo que pasa, y hay que comprenderlo, es que el vigor real de un partido, y eso está expresado en la composición social en la composición de la sociedad dominicana, está en la juventud. De hecho, la Fuerza del Pueblo se jacta de ser el partido que tiene mayor acceso a la juventud. Pero sin desechar el papel de la antigüedad. Del precedente. El papel que es dialéctico también, porque todo lo que es la dirigencia no se puede desechar a lo viejo. No. ¿Por qué? Porque los viejos son depositarios de una de las principales condiciones que tiene el presidente Leonel Fernández, que es la experiencia. Y con eso yo he dicho mucho aquí,
¿verdad? He dicho mucho aquí que la experiencia viene viene del buen juicio, ¿verdad? Sí, claro. Y el buen juicio viene, ¿verdad? El buen juicio viene de la experiencia también. Pero en la experiencia hay que tomar en cuenta una cosa, que no solamente son los éxitos, que es el caso del presidente Fernández, que ha sido 3 veces presidente de la República, sino de aquellos errores que se le indilgan, ¿verdad? Que enseñan y entonces hacen parte de la experiencia. La experiencia viene del mal juicio también. Ahora, el mal juicio que no se corrige. Bueno, y esto te lo estoy diciendo, no para crearte un trabalengua y justificar cosas. Lo más importante de este caso, que ese equilibrio se da en la fuerza del pueblo. Y no solamente en términos de la dirección política, sino de todo el partido, ¿verdad? Cuando hablo de todo el partido, estoy hablando de los militantes, de la dirigencia media, de la columna vertebral que es la dirección central, ¿verdad? La columna vertebral. Y esto pasa, y quiero observarlo también, en lo que ha sido y es el proceso que no se ha, quizá a pesar de que se han hecho todos los esfuerzos para que se comprenda, de lo que es el Congreso, ¿verdad? El primer Congreso ordinario, Franklin Almeida, y el actual Congreso elector, que es el Manolo Tavares Justo. Bueno, ese proceso es una expresión de lo que es y ha sido la democracia interna. Por ejemplo, dentro de ese mismo proceso que fue la elección de la dirección central, que yo participé activamente, no como candidato, nada, porque yo era ya de la Comisión Central, sino en el proceso de votación, lo observé perfectamente. Es bueno que tú repares en el entusiasmo que ese proceso multitudinario, es multitudinario. Y entonces después vino el Congreso Elector. El Congreso Elector, que en ese Congreso Elector, entonces, el proceso fue igual. Se hicieron unas elecciones internas, yo las considero ejemplar porque sin ser candidato a nada, yo observé, estuve ahí y fui a votar desde temprano, visité los centros de votación en ese aspecto, vi el laborantismo libérrimo del proceso. O sea que, fíjate, lo que ha venido también, que hay que decirlo, hay una cuota de reservas, si no mal recuerdo, que se cumplió también de un 20%, ¿verdad? De un 20%. Y entonces ahí viene el problema de la lucha de lo viejo, de lo nuevo con lo viejo. Bueno, que lo que debe haber, para concluir, es un equilibrio. Así es. Un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio debidamente normado, de acuerdo a los estatutos del partido. Las quejas también son pertinentes. Siempre hay quejas. Pero no es que siempre hay pena. Quejas. Hay quejas. Siempre, no es que siempre hay quejas, ¿verdad? Son las quejas naturales que a mí no me parecen desajustadas. No me parecen desajustadas, me parecen propias, porque lo que se está debatiendo finalmente es el liderazgo interno dentro. Y ahí hay muchos compañeros que no salieron favorecidos ni en la elección ni en la escogencia de la cuota de reserva, que te voy a decir una cosa sumamente valiosa. Yo no he visto una queja que no sea pertinente. Naturalmente, lo más importante, yo creo que de esa dificultad se va a salir fortalecido, ¿verdad? Que creo que es lo que el partido espera al final del proceso. No solamente lo que espera, sino lo que está pasando. Ahora, pretender que no haya quejas es no comprender lo que es la naturaleza del gestor político, que yo le veo su parte positiva. También. Claro, porque no es de desarraigo. Es al contrario, entonces. No, es al contrario. ¿Verdad? Entiendo. No es que usted no quiere pertenecer, ni que usted, porque hay otros partidos, sin mencionarlo, donde ese proceso de democracia interna
ha causado grandes dificultades. Es más, Ha causado hay estragos. uno de ellos que yo pienso que esas dificultades históricas, grandes dificultades, Sí, porque el factor histórico es muy importante claro, a la hora de tú analizar un grandes partido. claro, grandes dificultades, yo digo que está en el ADN de esos partidos, ¿verdad? Esa En su dificultad. creación Ahora, misma. En la fuerza del pueblo no va a pasar esos extremos. Ya ¿verdad? eso está sentado de que no va a No, pasar. es que no va a no, es que es que hay que comprender la naturaleza de ese partido, ¿verdad? Entonces, hay que comprender también la naturaleza del liderazgo principal, que es el presidente. Que es la cabeza. Que es la cabeza, pero fíjate, es una cabeza donde priman fundamentalmente lo que es el principio democrático. El uso de la democracia interna, no es que va a pasar, es que cómo ha pasado virtualmente y en la historia de nacimiento de la fuerza del pueblo. Entonces, fíjate, ese es uno de los factores que te decía, que te hice referencia a la dialéctica. Pero el otro es, de pretender, y quiero citar al general Inver Barrera, que él decía, cuando lo atacaban, siendo ministro, yo era relacionista público, él decía, cuando yo le daba las referencias diariamente de lo noticioso, y yo le llevaba cosas que le eran adversas a él, me decía, Soto, es que uno no es medallita de oro para gustarle a todo el mundo. Entonces, pretender que yo tenga todas las de ganar ahí, que no tenga adversarios, que eso no es propio de lo ideal es que no hubiera, pero no es así. Entonces, el otro factor, por interpuesta persona, no dentro del partido, sino de ustedes los comunicadores, que dicen, no, eso es, Soto es una figura autoritaria, absolutista, etcétera, ¿verdad? Que no va con la línea del pensamiento liberal del partido, etcétera, etcétera. Entonces yo quiero decirle que aún eso, y tengo que individualizarlo, hay algo, una mención bíblica que dice que por su fruto lo conoceréis. Y yo digo, Soto autoritario, en el sentido político de la palabra, miren, y la apertura de las Fuerzas Armadas en términos democráticos. Vámonos a la historia y podremos claro. ver. Entonces, el creador del Instituto de Geopolítica, el creador de lo que fue el curso superior de defensa y muchas otras obras que están ahí, de las que yo estoy muy orgulloso. Entonces, bueno, errores hemos tenido todo, pero déjeme decirle que en el mismo sentido dialéctico hay que tomar en cuenta de que esa apertura democrática en su momento, entonces hay que tomar en cuenta que fue un gran pulso, un gran momento para purgar esa carga de autoritarismo que había en todas las Fuerzas Armadas. Como estructura, sí. Entonces, como organismo. Claro, mi trabajo también en la escuela superior. Que déjeme decirle una cosa, que tiene que ver con, en el caso de la apertura, porque conocer lo que son las Fuerzas Armadas, sí, claro. Eso no se podía hacer sin autorización del presidente de la República. Así es. Eso no se podía hacer. En las Fuerzas Armadas eso no cabe. Y la adhesión, aún la adhesión y la relación entre los mandos militares y el presidente está normado por la Constitución de la República y nuestra propia ley orgánica. Que es la Carta Magna. Claro. General, con su permiso, vamos a cumplir con los compromisos comerciales y luego estaremos conversando de un tema muy interesante que ha sido bastante debatido en su partido y a nivel nacional. Volveremos luego de la pausa. General, se me hace imperioso, necesario hacerle esta pregunta partiendo de su posición ahora en el Partido Fuerza del Pueblo, y es sobre el tema de la indexación salarial propuesta por el senador de su partido, Omar Fernández. Sí. Le ha caído todo el mundo arriba, como dice el buen dominicano, el partido de gobierno y los demás partidos. ¿Cuál es a nivel personal su opinión respecto a esta proposición y a nivel partidaria?
cuál es la posición del partido. Mira, ¿Y cómo pretenden defenderlo también? Es con cierto dejo de vergüenza. Debo decirte esto para responderte inmediatamente la pregunta. Sí, claro. No debo de reconocer cierto dejo de vergüenza con respecto a tratar problemas fundamentales que estamos tratando y que tú introduces de forma muy apropiada con relación a la calamidad nacional. ¿Me explico? O sea, muy fuerte. Hablemos de estos temas que son nodales, ¿verdad? Y entonces no mencionar lo que debe ser la prioridad. La prioridad, que es la prioridad es la calamidad pública, que tiene sus raíces en cuanto al desarrollo de cómo se ha ido decalabrando, a pesar de los esfuerzos de publicitar cosas bastante caros, con relación al deterioro de la gestión pública, ¿verdad? Y déjame decirte, tengo que decirlo, no solamente como pueblista, sino como ciudadano, como dominicano, quiero explicarte que el presidente Fernández, la gente dice, no, el presidente Fernández medio, entonces se hizo declaraciones oportunas. Yo creo que eso no corresponde a la realidad. Te voy a explicar por qué. Sí, claro. Porque el presidente Fernández tiene bastante tiempo advirtiendo sobre el problema eléctrico, por ejemplo. Yo me refiero al blackout, a la calamidad y lo que eso produjo. El pasado justamente y lo esta que semana. eso produjo. Entonces, el presidente se expresa sobre eso, en medio de la... Pero yo te quiero decir que yo quedé atrapado también en el tránsito ayer, ¿verdad? Y un trayecto de 20 minutos me cogió más de una hora. Más de una hora, se lo creo. Pero tú sabes, sobre esa voz del presidente Fernández, ya yo había oído una voz que es de estupor y de alarma de la gente. ¿Me explico lo que... Del ciudadano. Del ciudadano, pero en la calle, vivo, en vivo. No fue que me dijeron. De a pie, como dicen. Exactamente. Es más, lo que ha hecho el presidente Fernández, que lo ha hecho en otras ocasiones, ¿verdad? Introduciendo temas vitales, no de simple politiquería barata, que no es su estilo. Es precisamente acompañar a la población en sus calamidades, que él había advertido hace tiempo lo que podía suceder con el asunto, y él acusa a ese deterioro de la gestión pública que se le llama ineficiencia, porque la eficiencia en términos modernos, es interesante eso, es la consecución de la excelencia al menor costo posible. Para hacerla más sostenible. Para hacerla más sostenible. Entonces, fíjate que reparar en eso, en ese detalle, ¿verdad? Que el presidente tiene una política de crítica objetiva, de oposición objetiva. ¿Qué es la oposición objetiva? Criticar, claro, lo que está mal en beneficio del interés nacional, ¿verdad? Mejorar lo que está entre Luca y Juan Mejía, como decimos nosotros, y entonces reconocer lo acertado, Pero... Eso es justicia también. Sí, pero yo te digo a ti, el dejo de vergüenza que te digo es, ¿cómo ponerse a hablar de temas que siempre yo hablo aquí? Estamos hablando de temas históricos, geopolíticos, estratégicos. ¿Cómo tú hay una reserva de cómo tú hablas de eso mientras la población en su conjunto está pasando grandes calamidades? Lo que yo he llamado anteriormente, que hasta el presidente le llamó él mismo, el presidente Abinader, la tormenta perfecta. La tormenta perfecta. La tormenta perfecta. ¿Qué título? Sí, eso es el título de una película muy famosa, ¿verdad? Pero es no la madre de todas las batallas, sino la madre de todas las dificultades que sufre la población, en todos los sentidos. Pero en este caso, de la calamidad, que es a la que se ha hecho correspondiente, que es uno de los vértices de la política del presidente Fernández, ¿verdad? La política, pero hay que acompañar a la población en sus dilemas. Y no solamente el presidente Fernández, debe ser una actitud no solamente de los pueblistas, sino que es la que lleva la vanguardia en eso, sino no solamente de la oposición, sino también de todos
los ciudadanos. Del dominicano en Sí. general. Entonces, en cuanto a la pregunta que tú me haces, yo creo también que hay bastante, recuerda lo que te dije, de toda acción hay una reacción. Una reacción. También es indudable que el senador Fernández tiene condiciones, es un fenómeno interesante, pero Se ha dado a reconocer bastante. Pero hay que saber que él cumple un rol, ¿verdad? No es la voz que clama en el desierto, él es el vocero en el Senado de la República, de la Fuerza del Pueblo. Entonces pretender que él tenga iniciativas, que la tiene, pero siempre siguiendo la línea del partido, ¿verdad? Que es lo propio. Claro, entonces yo creo que hay interesante también, porque como tú dices, le cayeron todos arriba. Pero tú no te preguntas por qué le cayeron todos arriba. Porque él, entre sus propuestas, no esa sola, ha puesto el dedo en la llaga. Ha sido bien contundente realmente. Hay que reconocerle. Y a excepción de determinados empresarios que han apoyado su punto de vista, ¿verdad? Lo que él ha propuesto, por demás justo, no solamente es una línea es una línea del partido y del presidente Fernández, que es su líder, ¿verdad? Y su líder y su padre. Además de eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que nosotros nos gusta mucho la individualización. Eso pasa con el pueblo cuestiona, tu papá y tú, ¿verdad? ¿Cómo tú negarte a esa sombrilla? Y no puedes negarte, pero sí desarrollarte bajo esa sombra tus facultades y tu gestión. Forjar el propio camino. Claro. Por así decirlo. Claro. Vamos a cambiar un poquito el tema. Sí. Basándonos en su vasta experiencia a nivel de seguridad nacional, Sí. ¿verdad? Por obvias razones. El tema haitiano. Yo, tal vez por ignorancia, por favor acláreme, yo como que ya no siento tanto el tema haitiano como hace un par de meses. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno con este tema? Desgraciadamente no es proactivo. No o sea, es no proactivo. se puede. No. Es que todo el mundo habla de la amenaza, ¿verdad? Voces muy autorizadas hablan de la amenaza de la migración ilegal haitiana. Ya no es amenaza. Ya no es amenaza. No, ya están aquí. O sea, ya sobrepasó lo que era amenaza. No, es que ya están aquí. Wow. Y usted lo ve necesariamente en un proceso, ya están aquí, óyeme, y en números sorprendentes. Entonces, el problema no es que van a venir y que hay que controlar, claro que hay que controlar, es lidiar con una amenaza, vuelvo y repito, que está dentro. Entonces, ¿qué se está haciendo? Hay que reconocer indudablemente el trabajo de migración, con el almirante Lee Ballester. Hay que reconocer el trabajo que se ha hecho. Pero fíjate que aún con el trabajo que le ha hecho, ha comenzado a hablar de la violencia y de la brutalidad del procedimiento, que no es exactamente así. Y se ha demostrado y se ha investigado, ¿verdad? Pero el Estado, y de eso ha hablado el presidente Fernández también, todos los estados tienen su facultad, la facultad de sus leyes migratorias y de ejercerla. No se la está inventando nadie. Ahora, yo digo, y te voy a poner otro ejemplo en cuanto a la frontera y la seguridad y la defensa. Yo quiero decirte que cuando a mí se me habla de regularización, que para mí eso es una palabra innombrable, la regularización, ¿verdad? Yo lo que digo es, regularización. Antes de hablar de regularización, vamos a hablar de repatriación, de deportación de los, ¿verdad? Hay muchas cosas que hay que hablar antes de esa. Que por cierto, también debo decirte que, y ya tú dijiste que yo conozco de eso, y conozco, ese es mi referente de vida. Y yo he dicho muchas veces hasta en este programa que yo la Fuerza Armada no la toco ni con el pétalo de una rosa, porque es mi referente. Y además hay otra virtud, yo conozco, porque han pasado por mis manos, de forma no buscado, sino en el ejercicio de mi carrera militar,
la mayoría de todos los mandos militares actuales, los anteriores, los de antes, y seguirán, porque yo tuve una carrera activa, profesor, ya sea como profesor, como comandante de tropa. Y que todavía a día de hoy usted es un referente para cualquier ente militar. De los mandos. Entonces, yo tengo también, te voy a poner un caso. Ya yo te hablé del trabajo de migración. Mi deseo, ¿cuál es? Que sea aumentado, ¿verdad? Si se están, hay que aumentar las deportaciones, vamos a llamarle por su nombre, ¿verdad? De los ilegales, respetando las normas, etc. Mira, hay un caso que a mí me llama la atención poderosamente, y no por inteligencia, no, sino porque sigo las noticias, los sigo a ustedes. Mira, hay una frecuencia que hay que observar. Por ejemplo, en la línea noroeste, ¿qué tenemos? Por no decirte diario, pero muy frecuente, se están agarrando ilegales. Wow. Diariamente ilegales se están agarrando. ¿Cuál es la diferencia que hay que celebrar en los mandos militares? Que antes no se decía, ni se sometían a la justicia. Antes no se decía. O sea, eso era un paso a la impunidad, prácticamente a la aceptación. Pero ahora está pasando, y diariamente, obsérvalo, en la región de Mao, por ejemplo, diariamente y en otras se toman ilegales, o sea, pero se dice más contundente. y se somete. Eso podría decir, bueno, porque no, entonces eso denuncia que siguen entrando, ¿verdad? Bueno, yo creo que estos mandos militares, hablo de los mandos militares, que yo te dije ya que los conozco bien, tienen una virtud. Y es que yo sé que están comprometidos con la soberanía nacional, con el principio de la dominicanidad. Que esa es su labor principal. Hay que comprender la naturaleza fronteriza también, porque es muy bueno decir, no, que están pasando, que sí o qué, y muchas noticias falsas. Óyeme, hay que conocer la naturaleza de la frontera. Esos 300 y pico de kilómetros que no tienen grandes obstáculos naturales del terreno. Que es un factor muy importante, la naturaleza del terreno mismo. Claro, y entonces eso justifica entonces el tema del muro. Que eso le iba a hablar. ¿Y el muro entonces? El muro, bueno, el muro, que parece atenido, no lo sé, pero hay que ver lo que se dijo. Yo fui a la inauguración del muro, Personalmente. Fui invitado, y fui personalmente. Entonces se dieron unos plazos para construcción y en términos de 2 años ya estaba completado. Pero entonces hay un retraso enorme. Bueno, pero el presidente Fernández también ha hablado del muro. Porque yo digo que el muro no es la solución, pero es parte importante. Sería una pieza para... No, es una pico. Bueno, pero entonces hay una lentitud en el proceso, ¿verdad? Una lentitud en el proceso que yo pienso que es una especulación, que ahora que la Fuerza Armada tiene el control de la construcción del muro, todo el mundo piensa en la zona norte, por lo que falta, ¿verdad? Y sobre todo donde hace falta, por la ausencia de esos obstáculos naturales, entonces hay que ver, ahora con las Fuerzas Armadas, que según vi en las noticias, también se va a ver la diferencia. Pienso yo que se va a ver la diferencia. No solamente piense, creo en eso, ¿verdad? Yo confío plenamente, porque conozco la naturaleza, en los mandos militares actuales. Eso esperamos. Pero en sentido general también confío, porque vengo de ahí, conozco las individualidades y el trabajo de cada uno, no solamente en el tema de la frontera, pero hay un detalle interesante. Yo siempre, cuando yo era teniente, soñé siempre que debía, no solamente yo, también se decía, se habló de eso mucho, que había que priorizar el trabajo de las Fuerzas Armadas de la Nación
con la frontera. Eso era un sueño permanente. Hacerlo Cuando yo en conjunto. fui ministro de Defensa, pero antes yo estuve también en la frontera, lo más importante como comandante de brigada, lo más importante que yo veía que había que priorizarlo. Que había que, aún en medio de la Hacerlo en guerra, había conjunto. que priorizar el trabajo en la frontera. Bueno, pero eso se ha logrado. ¿Pero se ha logrado cómo? Esa prioridad. Bueno, pues usted lo ve. La cantidad de tropas empeñadas, la innovación del armamento, de los medios, bueno, está expresado ahí. ¿Para qué? Para que las Fuerzas Armadas cumplan su deber. Y uno de los deberes más importantes de las Fuerzas Armadas, el nuevo rol, ¿tú sabes cuál es? ¿Cuál es? Servir de instrumento a la gobernabilidad democrática. Wow. Usted no puede decir ahora que los mandos, que esa fue la naturaleza por mucho tiempo de eso, que los mandos están politizados. ¿Tú has oído quejas de eso? No. ¿Eh? No, realmente no. Yo sí conocí en el pasado, y tu papá también conoció mucho eso, de unos mandos militares altamente politizados. Digo, en este tiempo no se ha hablado No, pero de eso. en este tiempo no. se ha hablado de eso. Y eso habla de la actitud de los mandos. Con hechos, mira, un detalle interesante, y te lo observo. En medio de la campaña electoral pasada, se vieron unos vehículos en unas unidades del ejército, parqueados dentro con sus propaganda política. Su bandera y sus cosas. ¿Tú sabes lo que hizo el actual secretario, que no era secretario en ese momento, sino comandante del ejército? ¿Qué hizo? Sustituyó los comandantes en las Fuerzas Armadas. El comandante es responsable de todo lo que haga y deje de hacer de unidad inmediatamente, y él fue que lo informó. Él fue que lo informó. Él propiamente. ¿Verdad? Yo no conozco los detalles, si fue que le mandaron la fotografía. Yo lo que sé que... Usted sabe del hecho. No, y del hecho que se produjo. Y Del no me hecho. estoy inventando nada. Entonces, hasta ahora la politización de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Usted no lo puede hacer en la relación de vida y constitucional de los mandos con el presidente, porque según la Constitución, el presidente, civil y político, todos los presidentes Claro. son civiles y políticos, entonces son la autoridad suprema, el jefe supremo, ¿verdad? De las mismas Fuerzas Armadas, Claro, inclusive. claro, Claro que claro. sí, claro que sí. General, nuevamente cumpliremos con los compromisos comerciales y volveremos para hablar de la literatura, porque no se puede hablar de Soto Jiménez sin su literatura. Volveremos en breve. General, brevemente, háblanos de qué libro viene en camino, cuál está escribiendo, porque yo personalmente soy asidua de sus obras literarias, que se las recomiendo realmente. Cuéntanos qué esperamos de la literatura de Soto Jiménez, del escritor Sí, Soto Jiménez. volvemos al dejo de vergüenza, ¿verdad? Yo creo que este no es el momento, ¿verdad? El momento que vive el país, ¿verdad? Para hablar de literatura. Pero, óyeme, que es uno de los centros de mi vida, ¿verdad? Entonces, hay que postergar, sin abandonarla. Yo tengo 2 o 3 claro. proyectos en curso, ¿verdad? El asunto de la literatura, que es, ya yo te dije que es una de las médulas de mi vida, hay que postergarlo para 5 minutos después de la victoria, como dijo un poeta ¡Wow! famoso. Bueno, sí, pero estoy en eso. Yo tengo 2 o 3 proyectos. Perfecto. Yo creo que a partir del año que viene eso va a salir. Cuando hablo de proyectos, estoy hablando de libros. ¿verdad? Claro. Y entonces no se para la investigación, pero es un asunto de prioridades. No, y es muy válido, es muy Claro, válida su claro. posición. Realmente, lamentablemente, por temas de tiempo, no podemos continuar esta gloriosa, diría yo, entrevista y conversación, pero agradeciendo siempre la presencia del general. Muchísimas gracias por atender a nuestro llamado. Yo gratificado con la invitación y sobre todo con tu intervención. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ustedes, televidentes, muy buenas noches. Gracias por sintonizar El Pueblo Cuestiona. Nos vemos el próximo domingo por este mismo canal.